Bueno, muchas gracias a todos. Para mí, ante todo, es un placer y un orgullo estar acá con unos panelistas tan importantes que se han destacado en su experiencia e investigación en temas con el lavado de activos y la lucha contra la corrupción. Entonces, bueno, ante todo, agradecer también al Grupo de Transparencia y Anticorrupción y al alcalde Dau por esta invitación. Y sin más preámbulos, ya creo que tenemos también a nuestros panelistas de manera virtual. Entonces, iniciaremos con una primera pregunta en la que queremos ver cuál es el relacionamiento o cómo se relaciona la corrupción con el lavado de activos. Adelante, por favor, doctor Martínez. Bueno, buenos días a todos. Esa es una pregunta que todo el tiempo los que trabajamos en este tema nos hacemos, pero sí marca una línea, y es que el lavado de activos forma parte de esa corrupción. O sea que corrupción es romper el orden de un sistema, y dentro de ese sistema está una figura que es el lavado de activos o legalizar dinero mal habido para tratar de mostrarlo como dinero legal, y eso hace parte de esa corrupción o ese gran conjunto de prácticas mal habidas que se llaman corrupción. Entonces, lavado de activos es legalizar algo que hice mal, y ya de por sí hacerlo mal rompe el sistema y es una corrupción. Entonces, no son lo mismo. El lavado de activos hace parte de ese gran grupo de la corrupción. Bueno, gracias. Sí, completamente de acuerdo. Están muy ligados, pero definitivamente no son lo mismo. Ahorita acá, de hecho, gritaron yo creo que una de las definiciones que más me gustan, y es: la corrupción es un abuso, ¿no? No lo voy a repetir y no voy a bailar champeta porque soy rolo, pero entonces, claro, cuando decimos que la corrupción es un abuso, la corrupción es tomar esa situación de poder o de confianza y torcerla para un beneficio propio. Y entonces, ¿dónde queda el lavado de activos? El lavado de activos se nos vuelve la cereza del pastel de la corrupción, porque es esa forma en donde ese dinero que obtuvimos, bien sea mediante un soborno, mediante otro tipo de acto de corrupción, pues ahora lo tenemos que poder utilizar. Es tomar ese dinero ilícito y transformarlo, darle una apariencia de que es dinero bien habido, de que lo puedo utilizar para comprarme un carro, para comprarme una casa, para ir a un restaurante, etc. Porque en últimas el dinero solamente es un medio, ¿no? Tener muchos números en una cuenta bancaria pues, no sirve de nada si no lo podemos utilizar. Entonces, por eso es que el lavado de activos se nos vuelve ese paso necesario para que la corrupción en últimas sea rentable, que alguien quiera cometer un acto de corrupción. Muchas gracias. A nuestros panelistas de manera virtual, la doctora Lina. Adelante, por favor. Hola, buenos días a todos. No sé si me ven, no, ¿está bien? ¿Me escuchan bien? ¿La estamos escuchando bien? Creo que se muteó. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Ahora la vemos. Listo, y la escuchamos. perfecto. Pues, vale, muchas gracias. Pues nada, pues primero muchas gracias por la invitación al alcalde y a todos los panelistas. Muchísimas gracias. Digamos, para responder esto de forma corta, como lo han hecho los panelistas, yo quiero llamar la atención, pues para no ir a repetir un poco como lo que se va a decir o lo que ya han dicho, pues a mis pares acá en el panel, pero básicamente quiero resaltar dos cosas como de la corrupción. Normalmente cuando uno habla de lavado de activos, inmediatamente piensa en el origen ilícito de los recursos que intentan pues ingresarse al sistema, digamos, o a la economía a través del sistema financiero y demás. Una de las cosas que uno digamos, debe tener en cuenta con la corrupción, y ahí quiero más bien resaltar, digamos, como las diferencias, es que normalmente puede pasar, pero normalmente la corrupción no tiene un origen ilícito. Entonces piensen, por ejemplo, en la modalidad más frecuente de corrupción, que es el soborno, y piensen, por ejemplo, que el soborno puede venir de las utilidades de una empresa que son ilícitamente ganadas.
lo que tiene la corrupción es un propósito ilícito que luego, digamos, para ingresar al sistema seguramente va a ser lavado si se trata de dinero, digamos, que ingresa a través del sistema financiero, ingresa a través de otros mecanismos. Entonces, una primera, si bien están intrínsecamente relacionados en la medida que muchas modalidades de corrupción, digamos, muchos delitos asociados a corrupción son delitos precedentes del lavado de activos, pues siempre tienen una diferencia, ¿no? Entonces, el primero que les mencionaba no necesariamente la corrupción tiene un origen ilícito, pero sí siempre va a tener un propósito ilícito. Entonces, eso es lo primero. Y ahora, creo que también es importante resaltar que digamos, la mayoría, hay muchos delitos, y digamos que esa es una de las, digamos, tal vez más grandes dificultades de cuando se habla de corrupción, y es que cuando hablamos de corrupción no hay un solo delito, digamos, como que englobe todo el, pues como lo que consideramos que es corrupción. Por eso normalmente, como lo decían en la sorpresa y los cantantes decían, esto es el abuso del poder encomendado, tal vez la definición más, digamos, más universal en estos temas, que es la de transparencia internacional, el abuso de poder encomendado para beneficio propio de un tercero. Y aquí quiero decir que ese es uno de los, digamos, el no tener una sola modalidad de delitos, o por lo menos una lista taxativa como lo tenemos cuando hablamos del lavado de activos, hace que sea difícil, digamos, como referirnos al concepto de corrupción. Entonces, ¿a qué me refiero con esto y por qué lo conecto con la pregunta del lavado de activos? Porque normalmente cuando uno habla de modalidades de corrupción, generalmente cree que todas son precedentes del lavado de activos, y no es así, y eso genera también una dificultad, digamos, porque no todas las modalidades de corrupción. Entonces, generalmente los delitos contra la administración pública son delitos precedentes del lavado de activos, pero no todas las modalidades de corrupción, y menos aún con la nueva expedición de la ley 2195. Entonces, digamos que no siempre está, digamos, estrechamente relacionado. Entonces, simplemente como para dar una mirada como, digamos, de tal vez como cosas diferentes que debemos tener en cuenta, aun cuando están intrínsecamente relacionados. Gracias, Daniela. Muchas gracias, doctora Lina. Le damos paso también al doctor Eduardo Salcedo. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, obviamente quiero agradecer a la Alcaldía de Cartagena por este espacio, por facilitar esta discusión, que creo que es indispensable para entender cada vez más y con mayor detalle un fenómeno tan complicado como es el de la corrupción, y en este caso puntual el del lavado de activos, que como ya han mencionado los compañeros del panel, efectivamente no son lo mismo, corrupción y lavado de activos, pero es importante llamar la atención cómo cada vez más es indispensable entender las rutas y los flujos del dinero a la hora de analizar casos, sobre todo de corrupción a gran escala. Es decir, efectivamente, si nos referimos a los casos de corrupción de baja escala, sobornos, digamos, de baja cuantía a funcionarios públicos, a policías de tránsito, pues ahí no tendríamos que remitirnos inmediatamente al tema del lavado de activos. Sin embargo, cuando nos referimos a casos de corrupción de gran escala, entendiendo corrupción a gran escala como estos casos en los que pues, se comprometen montos muy considerables del presupuesto público, ahí sí es indispensable entender la ruta del dinero, porque estamos hablando, en efecto, como lo decía Lina, estamos hablando de montos muy considerables originados, por ejemplo, en sobornos millonarios pagados por empresas. Pero pues, es importante en ese contexto entender, por ejemplo, todos los procesos de simulaciones y de movimientos, de simulaciones de contratos, por ejemplo, y de movimientos de dinero, sobre todo a escala transnacional. Entonces, para responder esta primera pregunta planteada en el panel, solo quiero compartir rápidamente esta imagen, esta visualización que corresponde a la reconstrucción de los flujos de lavado de dinero originados en uno de los casos de corrupción a gran escala, tal vez más importantes hasta antes de lo estudiado en Venezuela, que fue el caso conocido como Lava Jato, originado en Brasil, y que pues en Colombia conocemos como Odebrecht.
Entonces, en la fundación, con tecnología de análisis de redes y georreferenciación y bueno, con una serie de tecnologías que después, con mucho gusto, podré compartir y discutir con cualquier persona que esté interesada, entre el año 2018 y el año 2020, con la información publicada por el Ministerio Público de Brasil, específicamente por la Fuerza de Tarea Lava Jato, establecida en Curitiba, que se dedicó con las autoridades de Estados Unidos y con acuerdos de colaboración con fiscalías de varios países de América Latina, se dedicó a reconstruir buena parte de estas simulaciones de contratos y de los movimientos, sobre todo de los movimientos transnacionales, que, como vamos a discutir en las próximas preguntas, como se va a hacer evidente, es uno de los principales obstáculos y desafíos al momento de entender el tema del lavado de activos en casos de gran corrupción. Entonces, toda esta información publicada por el Ministerio Público, nosotros en la Fundación la analizamos en términos de redes, reconstruimos las estructuras y reconstruimos estos flujos. Y entonces, solo para cerrar esta primera respuesta a la primera pregunta del panel, quiero mostrarles, por ejemplo, la extensión de estos flujos originados en Brasil, con las investigaciones hechas en Brasil, con la información publicada únicamente con el Ministerio Público de Brasil. Se puede apreciar cómo los pagos de los sobornos millonarios de no solo la empresa Odebrecht, sino OAS, JBS, bueno, otra serie de empresas que conformaron este cartel de 11 empresas brasileras. En Colombia, pues lo que más se ha escuchado y se conoce son los sobornos pagados por Odebrecht, pero en América Latina otras empresas también pagaron sobornos. Y entonces los funcionarios públicos de todos estos países, ayudados por la Oficina de Operaciones Estructuradas, como se llamaba, por ejemplo, en Odebrecht, y con las respectivas oficinas en las otras empresas que pagaban estos sobornos, pues estos funcionarios públicos y empresarios y políticos que también recibían donaciones, recibían la asesoría para mover todos estos sobornos millonarios. Por ejemplo, en Colombia estamos hablando de un solo soborno de 6.5 millones de dólares. En general, en Lava Jato, en las investigaciones adelantadas, se ha hablado de cerca de 800 millones de dólares pagados en sobornos, y todos estos sobornos entonces se tenían que mover varias veces por varias capas de empresas, por varias cuentas bancarias, que afectaban y que involucraron a sistemas financieros incluso de países con regulaciones aparentemente o supuestamente regulaciones bancarias y financieras rigurosas, como países de Europa, que recibían y permitían la recepción y el pago de estos dineros que, como vamos a discutir en las siguientes preguntas, se van distribuyendo a lo largo de simulaciones de contratos entre empresas, algunas veces reales, otras veces completamente ficticias. Y entonces lo que quiero dejar aquí es ver cómo este dinero, estos flujos de dinero son tan difíciles de reconstruir porque se reparten a lo largo de empresas y de cuentas bancarias alrededor del mundo, incluso en jurisdicciones financieras con regulaciones que son relativamente desconocidas para nuestros fiscales y nuestros investigadores en Colombia o pues en los países de América Latina principalmente afectados por estos sobornos. Y esto pues va a ser uno de los principales desafíos para entender la complejidad de identificar a los beneficiarios finales y verdaderos de estos sobornos, cuyo dinero se riega, se difumina, se esparce a lo largo del mundo, y que por lo tanto es tan difícil de reconstruir por parte de nuestras autoridades judiciales o, por ejemplo, por instancias como las unidades de inteligencia financiera con las que contamos en cada país. Entonces yo dejaría por acá hasta ahora para esta primera respuesta. Muchísimas gracias a los panelistas por sus respuestas. Teniendo en cuenta esto que estamos hablando en este momento, según la experiencia que ustedes tienen y los diferentes, digamos, análisis que han realizado en sus cargos,
¿cuáles son esas dificultades o problemáticas que ustedes ven para identificar y, digamos, para contrarrestar esta corrupción? Y de pronto esas buenas prácticas o esos análisis que se han realizado para que podamos ponerlos, digamos, en cuanto a las necesidades del sector público. Adelante. Sí. Muchas gracias. Definitivamente, y continuando con lo que comentaba Eduardo, la principal dificultad es lo difícil que es reconocer anticipadamente que algo va a suceder. Por lo general, uno se da cuenta cuando ya sucedió. Y casualmente por esa complejidad que tiene, en el caso del lavado de activos, hacer ese seguimiento a ese flujo de dinero dentro de toda la sociedad. Entonces, en la práctica que hace uno como, en mi caso, como oficial de cumplimiento, permanentemente, eso no es un día sí y un día no, eso es todos los días. Hay que andar buscando. ¿Y buscando qué? Buscando señales que me lleven a posibles situaciones que estén sucediendo o que vayan a suceder si son muy claras, o a darme tranquilidad a mí, a la empresa, a la sociedad, de que las cosas, se están haciendo cosas para poder prevenir este delito. Entonces, se trata de eso, debida diligencia permanente de todas las contrapartes en el caso de una empresa privada como en la que yo me desempeño, y generar de esa forma generar confianza, mucha confianza en las contrapartes, no solamente dentro de la empresa, para saber que el dinero que nosotros recibimos del Estado, que es dinero limpio, vaya a parar a manos limpias, sino también darles la tranquilidad a las contrapartes de que están realizando negocios o que tienen relaciones comerciales o van a tener relaciones comerciales con una empresa que se preocupa por esa tranquilidad dentro del sistema. Muchas gracias. Adelante, doctor Felipe. Bueno, definitivamente sí. La mayor dificultad que uno tiene cuando está tratando de luchar contra el lavado de activos, contra la corrupción, pues tiene que ver con la complejidad en que se da, ¿no? Entonces, ahorita, como mencionaba Eduardo, uno de los temas más importantes es el beneficiario final, que de pronto puede ser un término que nosotros lo conocemos muy bien, lo utilizamos frecuentemente, pero la manera que me gusta explicarlo es teniendo en cuenta estas muñequitas rusas, las matrioscas, donde hay una dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Y lo que a uno le interesa desde el punto de vista de una empresa cuando va a tener una vinculación con otra empresa es saber cuál es esa muñequita que está ahí al final. Eso es lo que nosotros llamamos el beneficiario final. La persona de carne y hueso que en últimas se beneficia de un contrato, de una relación comercial. Ahora, esto siempre es complejo, ¿no? Porque también tenemos que ponerle un poco de lógica. Si uno es una persona corrupta, un delincuente que está tratando de obtener ese beneficio económico para poder utilizar su dinero, pues evidentemente no va a crear una empresa que un día se llame Cooperativa de Lavado de Activos, ¿no? Ni Asociación de Narcotraficantes del Norte, nada de esas vainas, ¿no? Siempre se va a dar en estructuras complejas, varias empresas, unas dueñas de otras, y de pronto al final habrá una persona que pueda tener algún tipo de vinculación. Esas estructuras a veces son muy complejas para que una persona, un ser humano, pues las pueda entender. Ahí es donde a mí me encanta pues, lo que hace Eduardo, ¿no? Esta imagen que ustedes ven, pues sí nos ayuda a entender un poco más gráficamente algo que si uno lo pusiera en una tabla de Excel, pues es supremamente difícil de entender y uno no sabría, oiga, ¿para dónde es que se está yendo en realidad la plata? Entonces, bueno, resumiendo, esa es la mayor dificultad que nosotros tenemos. Tenemos que estar siempre pensando un paso más adelante del delincuente, porque el delincuente no es bobo. Y sobre todo cuando se está dedicando a este tipo de actividades de lavado de activos, pues
son conductas criminales muy especializadas, ¿no? Todas las normas que se han creado al respecto, pues esa persona probablemente las conoce y entonces puede buscar cómo es que le va haciendo el quite. Muchas gracias. Doctora Lina, adelante. Listo, Daniela, mil gracias. Pues nada, yo aquí quiero como poner como los desafíos desde tal vez dos frentes. Hablando, por supuesto, desde el sector financiero, que es desde donde he estado trabajando los últimos años, pero también un poco como del sector privado. Los dos desafíos fundamentales, y el primero me voy a referir, dijéramos, como nuestra labor, que está muy conectada también con un sistema de administración de riesgos del lado de activos, y es que, pongamos, por ejemplo, el tema de las campañas políticas. Nosotros tenemos el deber de abrir cuentas de campañas políticas a los candidatos políticos. No es una obligación en estricto sentido, pero al ser un banco del tamaño del nuestro, al ser el primer banco del país, al tener una capilaridad como la tenemos nosotros, pues muchos candidatos recurren a nosotros para poder hacer, digamos, como pues poder tener sus cuentas de campaña que son exigidas por la ley, pues para los registros contables que creo pues conocen y deben después reportarles a las autoridades electorales. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el desafío de los clientes, esto inmerso dentro del sistema de administración de riesgos del lado de activos que nosotros tenemos. Y es que muchas veces nosotros nos debatimos en nuestra labor, por supuesto, de poder recoger esas tipologías, señales de alerta a las que hablaban los demás panelistas, poder hacer la debida diligencia y demás, porque, por supuesto, como parte de nuestros monitoreos, nuestra debida diligencia detectamos lo que podrían ser operaciones inusuales, que después podrían pasar, por ejemplo, operaciones sospechosas. A veces pasa que queriendo, digamos, como indagar sobre el origen de esos recursos, sobre el destino de esos recursos, sobre el uso de esos recursos, que probablemente no son en principio recursos públicos porque generalmente vienen de financiación privada, después sí se pagarán con recursos públicos si logran, digamos, tener acceso a la reposición de votos. Cuando empezamos a cuestionar sobre eso, y más que a cuestionar, más es como indagar, que es nuestro deber, pues resulta que recibimos de alguna manera un freno, porque tal vez puede pasar que entremos como en esa línea de la coadministración. Esa dificultad nos ocurre cuando estamos poniendo, por ejemplo, controles, cuando estamos poniendo algunos diseños de mitigantes y demás, y eso dificulta la labor, ¿cierto? Y en la medida que la norma puede tener unos vacíos, puede ser ambigua, digamos de difícil interpretación, nos encontramos como en esa línea gris entre el control de los riesgos, la supervisión de los riesgos, la administración de los riesgos y pues la coadministración, por ejemplo, como de las campañas políticas. Tampoco pretendemos ser, y creo que de esto voy a hablar en más adelante, tampoco podemos ser ni pretendemos ser jueces, tampoco somos los llamados, porque no lo somos, ni es nuestra labor hacer. Entonces, ahí hay un primer frente importante y es, digamos, como frente a un primer, digamos, arista importante frente a los desafíos que nos representa como los potenciales riesgos de corrupción, porque nosotros no somos jueces para decir que hay corrupción, pero los potenciales, digamos, operaciones inusuales que podrían estar asociadas a corrupción, y es que tenemos una labor que nos hace llegar hasta un punto y pues nuestra competencia, por supuesto, es reportar a las autoridades, pero en ese control y diseño podríamos estar, digamos, teniendo otro riesgo que es el de la coadministración, y ahí tenemos que debatirnos como en esos riesgos. El segundo riesgo, digamos, tal vez como el desafío, uno de los desafíos más importantes es cuando por ejemplo, tenemos a una contraparte alertada por riesgos de corrupción. Entonces, pensemos, por ejemplo, en un proveedor. Cuando hablamos de un proveedor que tenemos indicios de que habría una investigación, o nosotros por nuestros monitoreos al ser clientes podríamos detectar que hay operaciones inusuales otra vez, podríamos entrar en lo que podría ser, digamos, una decisión desfavorable frente a esa contraparte. Pero eso no es tan sencillo. Y es que, digamos, cuando uno asume, digamos, estas funciones, una de las cosas que uno tiene, y creo que nos enfrentamos todos los que estamos de este lado, tal vez en la función de cumplimiento, una de las cosas que uno tiene que entender es que el riesgo de cumplimiento es un riesgo entre muchos otros riesgos que tiene la compañía. Y puede pasar, por ejemplo, que la terminación de la relación con esa contraparte
puede afectar la continuidad misma del negocio. Piensen, por ejemplo, en proveedores únicos, en proveedores que solo llegan a las partes donde uno tiene que llegar y que solo hay un proveedor que presta ese servicio. Creo que todos, digamos, varios del sector privado nos hemos visto enfrentados a ese tema. Es un proveedor que si mañana decido terminar la relación contractual, porque esa sería, digamos, la reacción natural y, digamos, ideal que debería haber frente a esa contraparte, se nos cae el sistema, se nos cae la operación de la digamos, como de la organización. Y entonces, aunque uno tiene que tener, digamos, una tendencia, digamos, más bien que una tendencia, una declaración firme de cero tolerancia a la corrupción, y en eso trabaja uno todos los días, hay un desafío importante en esto y es cómo generar planes de continuidad en el negocio cuando nos enfrentamos a situaciones que, no, por supuesto, no son todas, pero como las que les acabo de mencionar. Y entonces ahí, para problematizar un poquito el asunto, lo que uno dice es, entonces, cuando hablemos, digamos, como de una alerta contundente, también tenemos que pensar en planes de continuidad en el negocio, porque, como les decía, el riesgo de cumplimiento, el riesgo de corrupción, para particularizarlo, no es sino uno en el medio de muchos riesgos que tiene una organización y que tiene que empezar, digamos, como a balancear y demás. Entonces, básicamente a lo que quiero referirme acá es a la necesidad de que las compañías, y quizás esto también puede ser un tema importante para el sector público, y es que, por supuesto, hay que tener una cero tolerancia contra la corrupción, pero al mismo tiempo hay que generar planes de continuidad al negocio. ¿Y de qué se tratan esos planes? Ya para ir cerrando, básicamente de generar planes en los que yo, digamos, deba tomar una decisión frente a la contraparte, pero donde la decisión esté basada más en periodos de cura, en planes de remediación, en la posibilidad de que la otra empresa, de que la otra contraparte se reinvente, que es un poco, si ustedes lo ven, lo que uno aprende, digamos, como de la jurisprudencia estadounidense, cuando uno, por ejemplo, ve las sanciones o los Deferred Prosecution Agreement o los Non-Prosecution Agreement del Departamento de Justicia, que son esta especie como de principio de oportunidad, como esta cooperación en la que entra el Departamento de Justicia, y es que más allá de acabar a la empresa, lo que buscan es, usted tiene que generar planes de remediación, acciones de remediación, de debida diligencia que pueda permitirnos a nosotros conocer que usted en efecto está haciendo un esfuerzo para reinventarse. Entonces, creo que en eso tenemos que entrar, porque, insisto, eso puede afectar también en la continuidad del negocio de la organización misma. Por supuesto, haciendo, digamos, énfasis en la necesidad de que esa contraparte se reinvente, pero pues digo, y por supuesto en el caso tal de que uno no pueda comprobar o evidenciar que esa empresa se ha reinventado, pues por supuesto tomar una decisión desfavorable frente a esa contraparte. Pero ahí, digamos, que está el desafío mayor. Entonces, para cerrar, un desafío sobre la correcta administración de los riesgos de cara, por ejemplo, a nuestros clientes, y esa línea gris entre una correcta administración de los riesgos y la coadministración, digamos, por ejemplo, de una campaña política. Ese es un gran desafío, digamos, particularmente para el sector financiero. Y otro desafío importante es, digamos, digamos, cuando se materializa un riesgo de cumplimiento, particularmente, por ejemplo, para este caso de la conferencia, un riesgo de corrupción, como yo también debo generar planes de continuidad en el negocio que se basen en acciones de remediación, planes de remediación, periodos de cura, que me permitan entender y tener evidencia de que esa contraparte se ha reinventado, para poder balancear los diferentes riesgos de la organización. Esa sería mi intervención, Daniel. Muchas gracias, doctora Lina. Adelante, doctor Eduardo. Gracias, Daniela. De nuevo, para continuar con pues, todas las intervenciones tan acertadas y retomando un poco, pues, por ejemplo, lo que explicó de manera muy ilustrativa Felipe con respecto a la dificultad de entender de identificar a los beneficiarios finales de estas rutas de dinero, que, como Lina también lo mencionó, no solamente involucran empresas, sino, por ejemplo, Lina muy bien explicaba de manera muy acertada cómo desde el sector financiero se deben formular instrumentos para, digamos, tratar, por ejemplo, con actores políticos, para manejar los fondos de las campañas electorales. Y es que precisamente cuando decimos que identificar a los beneficiarios finales de un caso de corrupción, y ahí resalto sobre todo de un caso de corrupción a gran escala,
Una de las principales dificultades y uno de los principales desafíos, ya mencionaba el desafío del hecho de que estas son rutas que involucran sistemas financieros a escala transnacional y por lo tanto es muy difícil para un funcionario público como un fiscal en Colombia poder reconstruir todas estas rutas. A esto un segundo desafío inherente a esa complejidad que mencionábamos es el hecho de la diversidad de actores que intervienen en un caso de corrupción a gran escala. Y cuando me refiero a complejidad complejidad inherente a la diversidad de actores, específicamente me refiero al hecho de que estos casos de corrupción a gran escala muchas veces van más allá de la típica idea que tenemos de corrupción de un funcionario público que recibe un soborno. Efectivamente, este es un mecanismo, digamos, muy importante, pero lo que Lina mencionaba con respecto a, por ejemplo, las dificultades inherentes a controlar los fondos de las campañas políticas, es un elemento muy importante e indispensable para entender estos fenómenos de corrupción a gran escala unidos al lavado de dinero, porque de nuevo, retomando el caso de Lavallato, que como les decía, es tal vez el caso de corrupción a gran escala más importante en términos de dinero, hasta antes de lo conocido actualmente con respecto a Venezuela, pero sobre todo importante en términos de sus efectos institucionales. Cuando se analiza Lavallato, aquí estamos viendo la reconstrucción. Hace unos minutos en mi respuesta anterior veíamos solo los flujos de dinero de Lavallato. Aquí estamos viendo la reconstrucción, la traducción de la información judicial vuelta un grafo, convertida, traducida a un grafo, para poder entender quién interactuó específicamente con quién. Entonces, lo primero que vale la pena llamar la atención aquí es que, por ejemplo, en este caso estamos hablando de, si podemos ver, si algunos pueden ver el número que aparece abajo, de 1.399 agentes, actores identificados entre empresas e individuos, entre personas naturales y personas, y lo que en Colombia denominamos personas jurídicas, y hay más de 3.755 interacciones identificadas. Cada una de estas interacciones, que es cada una de estas líneas que vemos en esta aparente maraña de relacionamientos, cada una de estas interacciones está justificada, representa una interacción mencionada en la información judicial que les mencionaba hace unos minutos. Y entonces, como se pueden imaginar, no todos los 1.399 actores son únicamente empresarios y funcionarios públicos, sino que es importante, en el caso Lavallato, fue y actualmente sigue siendo importante en otros casos de corrupción transnacional, sigue siendo muy importante la intervención, por ejemplo, de los partidos políticos incluso de funcionarios, de actores políticos que no tienen funciones de administración de recursos, pero que tienen capital electoral y político muy importante, lo suficiente para influir, por ejemplo, en nombramientos de funcionarios públicos que sí tienen esa capacidad de administrar recursos. Entonces, por ejemplo, aquí en Lavallato, coincidencialmente acabo de poner el puntero sobre un nodo que es la Dirección de Abastecimiento de Petrobras, que fue una de las empresas donde más se originaron, de las empresas en Brasil donde más se originaron contratos millonarios que alimentaron este esquema de corrupción. Y entonces, influencia social y política, cuando se llegan a esos estadios de cooptación, entonces ya deja de ser importante quién es el funcionario público específico en la dirección de suministros de una empresa tan grande como Petrobras, y lo que se vuelve importante es mantener el favorecimiento del líder político, de los líderes políticos o de los partidos políticos en conjunto. Entonces, esta diversidad que genera la complejidad que hace tan difícil entender e identificar esos beneficiarios finales,
que mencionaba Felipe, que explicaba, esta diversidad, repito, no se restringe únicamente a funcionarios públicos y empresarios, a funcionarios públicos que reciben un soborno y funcionarios que lo pagan, sino que se extiende a una amplísima cantidad, a una amplísima diversidad de actores, incluyendo actores políticos, incluyendo partidos políticos, incluyendo, por ejemplo, en este caso, doleiros, que son actores que se mueven en el sistema, entre el sistema financiero legal e ilegal y que conocen todos o que conocen muy bien los movimientos de divisas, los límites de lo que es legal y de lo que es ilegal. Y de hecho, para cerrar esta respuesta a este segundo punto, uno de los nodos más importantes de toda esta estructura fue un doleiro. Es decir, cuando estos análisis le permiten a uno identificar quién es el nodo que más interactuó, quién es el nodo con mayor capacidad para gestionar recursos, y cuando se hacen estos cálculos para el caso de Lavallato, pues se encuentra que el funcionario, que el actor, que el agente más importante fue un doleiro que conocía los límites, que conoce muy bien los límites entre el sistema financiero legal y entre el sistema financiero ilegal. Entonces, por ejemplo, acá vemos que de los 1.399 actores, nodos identificados en esta estructura, por ejemplo, el 18.2 son compañías brasileras, el 12.5, 175 actores son empresarios en otros países, y ahí comienzan a aparecer funcionarios políticos y empresarios de otros países. Entonces, esta diversidad tan grande de actores involucrados y de tipos de interacciones, porque como lo decía, no todas estas líneas son únicamente sobornos, sino que muchas de estas interacciones son, por ejemplo, las simulaciones de contratos y los movimientos financieros entre todas estas capas de empresas que contratan a otra empresa, que contratan a otra empresa alrededor del mundo. Esta diversidad es tal vez uno de los principales desafíos y de los principales obstáculos para entender a esos beneficiarios finales, incluso cuando nos movemos a casos de menor escala como es Odebrecht en Colombia, que tal vez discutamos en algunas de las siguientes preguntas. Yo cierro por ahora acá. Gracias, Daniela. Muchas gracias, doctor Eduardo. Gracias a todos los panelistas. Bueno, acá, claro, importante ver esta problemática que se genera tanto en el sector público como en el sector privado, de identificación de esos beneficiarios finales, de tener esos planes de continuidad del negocio, porque como puede pasar en el sector financiero, puede pasar en el sector salud, en las ONGs, en las diferentes alcaldías, gobernaciones o sector público. Pero una de las preguntas que quería, digamos, realizarles, viendo ya que estos fenómenos son transnacionales y teniendo en cuenta también anteriores expositores que pues, nos han mostrado cómo en Colombia de pronto se normaliza un poco la parte de la corrupción, quisiera preguntarles a ustedes cómo ven la sanción social en Colombia respecto a estos delitos relacionados con la corrupción o el lavado de activos. Bueno, yo veo que no es un asunto de que la sociedad esté dividida. Yo creo que todos apuntamos hacia el mismo lado y todos queremos que estos delitos se sancionen como realmente se deben sancionar. La impunidad es algo que genera una desconfianza enorme. Entonces, esa es una percepción que hay. Lo podíamos ver en la presentación. Yo en algún momento pensé que era verdad. Entonces, lo podemos ver. Eso. ¿Por qué se genera eso? Por un desconocimiento a lo que realmente está sucediendo. ¿Por qué? Porque si algo sucede, algo malo sucede, se realiza el debido proceso, se sanciona y se da a conocer,
muchas de estas cosas no sucederían. Pero esa opacidad que hay, esa falta de transparencia, si bien los procesos judiciales tienen un momento en el que no pueden ser públicos mientras están surtiendo efecto, hay algunas cosas que no pueden ser públicas por ley, sí debería haber un resultado que mostrara lo que sucedió. Oiga, quedó libre por esto, esto y esto, bien justificado, o fue sancionado por esto y esto. Pero cuando se ve a la luz pública algo que ha sucedido y no pasa nada, entonces empieza a haber esa falta de confianza en las instituciones que todos los expositores anteriores hablaban. Entonces yo creo que es eso. Mientras no haya una confianza alta, o decir total, en las instituciones están formadas por personas buenas, personas malas, hay de todo. Pero mientras no haya una confianza en la institución, no va a haber una buena percepción social de de cómo se está juzgando o tratando un delito más conocido por unos que otros, como es el lavado de activos. Entonces, dos cosas: transparencia en las decisiones y segundo, conocimiento de lo que es el delito de lavado de activos. Entonces, si por cualquier asunto que pase, por más mínimo que suceda, va a haber una protesta social porque no me han dicho qué pasó, tampoco. Pero hay delitos que están ya tipificados, como el delito de lavado de activos, hay que saber cuál es y responder de esa forma. Ante una buena respuesta de las instituciones que juzgan, se responde de buena forma. Sea una respuesta que yo quería o que no quería, pero esa transparencia es la que debe marcar ese hilo conductor. Muchas gracias, doctor Álvaro. Adelante, doctor. Bueno, yo creo que en cuanto a sanción social hemos avanzado, ¿no? Por ahí vamos. Y creo que sí es importante partir de ese punto de la confianza en las instituciones, y creo que va muy de la mano con parte del discurso que nos decía ahorita el señor alcalde de Palmira. Y es que hoy en día no tenemos ningún político que abiertamente diga yo soy corrupto, ¿no? Todos tienen la misma bandera de la anticorrupción y tenemos como ese discurso que nos están dando desde el lado de la política, y desde el lado de los ciudadanos se dice igual todos roban, ¿no? Igual eso se sabe que así pasa. Y tenemos entonces esa pequeña dicotomía. Y eso lo empiezo a unir con unos cambios que hemos ido teniendo a lo largo de los años. Y uno es entender que la corrupción no solamente implica siempre a el agente público. No solamente se da en la corrupción pública. También tenemos la corrupción privada. Podemos tener estos acuerdos de precios cuando tenemos los carteles, que el cartel de la hemofilia, todos estos escándalos que empezamos a escuchar, pues ya empiezan a trascender de la esfera pública a la esfera privada. Y creo que ese es uno de los cambios más importantes que hemos empezado a entender de la corrupción, que ya el ciudadano que está afuera del aparato público empieza a entender, oiga, es que la corrupción también puede tocarme a mí, también me puede implicar a mí desde el punto de vista privado. Una forma en que yo también explico la corrupción es que la corrupción es como poner los cachos, ¿no? Y me explico. Cuando uno habla de la corrupción, uno dice, mire, tengo tres elementos principales. Uno, una relación de poder o de confianza, el abuso de esa relación de poder y de confianza, y la obtención de un beneficio para sí mismo o para un tercero. Cuando uno tiene una relación de pareja, pues uno tiene esa relación de confianza que la otra persona espera que uno no vaya a hacerle infiel, y uno, tomando esa confianza, abusa y obtiene el beneficio de, no sé, la adrenalina que le dé estar con la otra persona. Ahora, eso nos da dos resultados. El primero, que la próxima vez que vean a alguien infiel, tiene un insulto un poquito más elaborado y le pueden decir corrupto. Y el segundo también es entender que tal vez no todos los tipos de corrupción se nos vuelven penalmente relevantes, pero al menos conceptualmente ya entendemos esas situaciones que pueden volverse corrupción. El segundo punto que me gusta hablar es cómo hemos empezado a entender que sí existen víctimas de la corrupción. Porque antes se podía pensar, oiga, es que es un delito que al final no tiene víctimas.
pero fíjense casos, por ejemplo, cuando se roban la plata del PAE de La Guajira. Eso termina repercutiendo directamente en niños que no tienen una nutrición adecuada, que resulta en niños que no van a tener el mismo desarrollo cerebral, que no van a tener las mismas oportunidades, que el día de mañana no van a tener esas mismas herramientas para acceder a mejores trabajos, a mejor educación. En fin, seguimos repitiendo un ciclo de desigualdad, un ciclo de pobreza. Y eso a partir de, no, es que solamente me robé una platica desde un PAE. Otro ejemplo, cuando hablamos del edificio Rana Plaza en Bangladesh. De pronto no sé si se acuerdan de ese tema, pero ahí lo que sucede es que se había autorizado construir un edificio de 6 pisos. A punta de sobornos se logró que se construyera un edificio de 10 pisos, ¿no? Pero los planes, el estudio de suelos, todo estaba diseñado para los 6 pisos. El resultado, en ese edificio terminan montando unas maquilas, unas fábricas para producir ropa de baja calidad y, claro, con todas las máquinas, con todos los trabajadores que había, se aumenta la carga del edificio, se termina desplomando, el resultado son, ahorita se me escapa el número, pero creo que son más de 6.000 muertes y eso ya es una consecuencia real de lo que pasa con la corrupción. Y paradójicamente, entonces, tenemos estos ejemplos de cómo socialmente sí nos estamos indignando, pero a veces parece que no tenemos unas consecuencias reales. Y con esto me gustaría invitarlos también, hay un pedacito de cuña publicitaria. En el Instituto Anticorrupción tenemos un podcast donde hacemos un recuento de algunos grandes casos de corrupción, se llama Los Implicados, nos pueden buscar, y hay un capítulo especialmente que habla sobre el clan Aguilar en Santander, donde resulta paradójico que un clan que tiene tantos cuestionamientos, que ya ha tenido personas condenadas por corrupción, sigue manteniendo una fuerza política impresionante. Y es una fuerza política que no solamente se explica en función de sobornos, sino que realmente hay gente convencida de que son las personas que tienen que hacer, que tienen que estar en el poder. Eso es lo que uno finalmente cuando está de este lado de la lucha anti la corrupción, pues le deja un poco de un sinsabor, como ese doble resultado. Como a veces funciona, pero al mismo tiempo no. Muchas gracias. Gracias, doctor Felipe. Doctora Lina, adelante. Listo, Daniela, mil gracias. Por supuesto voy a volver a referirme como a lo que ocurre desde el sector financiero y voy a lanzar esta anécdota que es un poco cruda, pero que quizás refleja un poco lo que pasa en realidad. Por supuesto no es generalizable. Una vez un empresario me dijo, es que yo no le temo tanto a las sanciones de las superintendencias, yo lo que le temo es al cierre de las puertas del banco. Y eso, cuando uno lo conecta con la capacidad de sanción social, o digamos la pregunta que tú hacías, Daniela, sobre la sanción social, pues ejerce una gran responsabilidad de nosotros como institución financiera, siendo pues por supuesto uno de los bancos más importantes del país, que ha tenido además una presencia, digamos, como relevante en el sector de infraestructura, que tan golpeado ha estado como en temas de corrupción. Y cuando uno le dicen eso, pues por supuesto uno tiene que saber que tiene una gran responsabilidad encima, como les decía hace unos minutos, porque nosotros sí que podemos hacer una sanción social frente a esas personas, pero también hemos aprendido que de alguna manera nuestra función no puede ser la de un juez, como quien manda a la cárcel o quien sanciona, y creo que eso es bien importante como entenderlo. No somos llamados porque simplemente no lo somos ni debemos ser. Ahora, cuando uno habla desde el sector financiero, por ejemplo, hay sanciones que hacen parte, digamos, como de los sistemas de administración, digamos, más que sanciones, escúchame ahí el lapsus, como decisiones desfavorables frente a algunas contrapartes, por ejemplo, contra empleados, clientes, proveedores, aliados y demás. Como les decía un poquito en el ejemplo de lo que, pues, relevantizando un poquito el asunto de cómo reaccionar ante eventos de corrupción o cuáles son los desafíos de combatirlo. Nosotros dentro del sistema de administración, digamos, como estos riesgos, podemos, digamos, decidir la desvinculación de una contraparte basada, por supuesto, en causales subjetivas, reportar las autoridades competentes, como les decía hace poco, o, por ejemplo, decidir
no financiar a esa contraparte, a ese proyecto, o no participar para tomar el ejemplo de infraestructura, donde hemos sido un jugador muy importante desde la financiación y desde la estructuración de los proyectos, en decir no vamos ni con la financiación o no vamos con la administración del patrimonio autónomo o la fiduciaria, por ejemplo. Y ese podría ser entendido como una especie de sanción social. Ahora, es muy importante que, pues digamos, gran parte de los aprendizajes que nos han dejado estos, porque también pues las dinámicas de corrupción van evolucionando, nuestros estándares también van evolucionando al tiempo y van mejorando y van progresando y de alguna manera entienden también las realidades. Es que hemos entendido que también esos mensajes tienen una carga muy importante, porque eso, digamos, es un mensaje del mercado pues con una carga muy relevante. Nosotros, al, por ejemplo, no financiar un proyecto, podemos estarle diciendo al mercado que ese proyecto no sirve y que ese proyecto tiene problemas. Y puede pasar que eso genere un efecto dominó y finalmente no se termine apoyando un proyecto de infraestructura vial que es súper importante para el desarrollo del país. Entonces, en el ánimo un poco como de problematizar el asunto es, a veces, la sanción social de alguna manera debe ser ejercida con cautela, por ejemplo, en el caso, digamos, de las instituciones financieras que, insisto, tienen un rol muy importante y una capacidad de afectar, digamos, o de mandar un mensaje al mercado que puede ser incluso muy contraproducente. Entonces ahí estaríamos jugando de alguna manera, digamos, como la administración correcta de los riesgos, digamos, entre comillas, y, digamos, la afectación al desarrollo vial del país. Fíjense cuánta responsabilidad tenemos en las manos. Y en ese sentido, entonces, aunque nuestro deber, como les decía, nuestro deber legal, por ejemplo, es, en el caso, por ejemplo, de los temas de lavado de activos, es reportar las operaciones sospechosas a las autoridades competentes, proceder con unas decisiones favorables. Insisto que nosotros no queremos ser jueces porque no nos compete y porque simplemente no lo somos. Entonces, hemos optado más bien por darle una mirada, digamos que creemos, y ahí hacemos como lo que hemos entendido nosotros como parte de nuestra estrategia de acción colectiva, y es que más bien hemos optado por, digamos, de alguna manera, la responsabilidad que tenemos transformarla en algo positivo, y es que lo que hemos intentado con la participación con estos proyectos es intentar nivelar la cancha de juego, que es quizás una de las cosas más importantes cuando uno habla de corrupción, ¿no? Entonces hay unos esfuerzos aislados, pero si la cancha no se nivela, pues realmente pues la competencia termina ganando los contratos, etcétera, y se crea un efecto, digamos, súper perverso en el sistema. Entonces, lo que quiero decirles para ir cerrando es que hemos entendido nuestra labor por la responsabilidad que ya les he expuesto, no desde el enjuiciamiento, no desde la sanción, del señalamiento y demás. Por supuesto, hay unos casos donde tenemos que ser contundentes, sino más bien de la necesidad de aumentar estándares de cumplimiento con quienes hacemos negocios, por ejemplo. Entonces, exigiendo que nosotros entramos allí cuando tenemos, digamos, algunas digamos, cuestionamientos o algunas dudas más bien sobre los estándares de cumplimiento de esa contraparte, que eleven los estándares, por ejemplo, a través de cláusulas contractuales, obligaciones de hacer, ¿cierto? Que contraten, por ejemplo, a un tercero, un auditor externo para que monte el programa y para que lo monitoree, por ejemplo. Entonces tratamos, insisto, de nivelar, de elevar los estándares en nuestras contrapartes para nivelar la cancha de juego. Hacer, digamos como que le hagan seguimiento un poco lo que les decía, demostrar cómo han remediado las actuaciones, un poco como lo decía hace unos minutos en el tema de continuidad en el negocio, o cómo las piensan remediar en un futuro. Nosotros creemos firmemente, por supuesto hay consideraciones de oportunidad, digamos como del momento en el que nos estamos metiendo en negocios, por supuesto todo tiene que estar enmarcado en el apetito de riesgo de la organización, pero creemos que las organizaciones se pueden reinventar, pero para ello nosotros estamos haciendo, digamos, un empujón desde este lado, en el sentido de elevar los estándares, para que ellas nos demuestren que podemos hacerlo juntos. Entonces, insisto, hemos entendido nuestro rol, que pudiera ser uno muy difícil, uno con mucho impacto en la contraparte y en el mercado, en un rol más de nivelemos la cancha de juego, sirvamos como digamos, un motor impulsor de la elevación de los estándares en nuestras contrapartes. Muchas gracias, doctora Lina. Adelante, doctor Eduardo. Gracias, Daniela. Y bueno, retomo entonces también con lo que mencionaba Lina, porque
porque de manera muy acertada llama la atención en cómo a la hora de hablar acerca del lavado de activos en casos de corrupción de una envergadura tan grande como los que estamos discutiendo hoy acá, digamos, la sanción social incorrecta o mal encaminada, pues puede tener unas implicaciones incluso macroeconómicas gravísimas, porque estamos hablando de proyectos, por ejemplo, como llamaba la atención Lina, de proyectos de infraestructura con los que tiene que lidiar el sistema financiero a la hora tanto de ayudar a financiar como de manejar los recursos de las empresas participantes en estos consorcios. Estamos hablando de proyectos de infraestructura que tienen impactos directos incluso en la macroeconomía de un país. Entonces, el desafío para el sistema financiero en estos casos es impresionante, es muy exigente, se traduce en, como lo decía Lina, en cada vez exigir unos estándares de calidad y de cumplimiento muchísimo mayores, teniendo siempre presente que, como les decía, por ejemplo, en el caso de Lavallato, y aquí les puedo mostrar, la persona más importante, el actor más importante de toda esta operación fue este nodo, Alberto Youssef, que, como les decía, es un doleiro que conocía y pues conoce muy bien los límites de las regulaciones entre el sistema financiero legal y el sistema financiero ilegal. Entonces, eso implica unos desafíos gigantes, tanto para el sistema financiero legal, que es indispensable en el correcto funcionamiento macroeconómico de un país, teniendo en cuenta sobre todo los montos tan impresionantes que se pueden mover o que se pueden comprometer o que se pueden afectar si, por ejemplo, un proyecto de infraestructura no se desarrolla correctamente o no se desarrolla por un riesgo injustificado, por una percepción injustificada de riesgo por parte del banco, que decide no financiar o no prestar o no proveer de los instrumentos financieros necesarios para que una determinada obra de infraestructura suceda. Es importante llamar la atención con respecto a eso. Y ahora bien, con respecto a cómo encaminar la sanción social, Felipe llamaba también la atención de manera muy acertada en que, digamos que en Colombia se ha avanzado bastante al respecto de manera positiva, y como lo decía el señor alcalde de Palmira, pues prácticamente ningún funcionario público, como paradójicamente sí sucede algunas veces en otros países. En Colombia, digamos que ningún funcionario público en campaña ni en ejercicio de funciones se atrevería a decir o a utilizar palabras comprometedoras que lo hagan ver como partícipe de corrupción, como sí sucede en otros países, en elecciones en México o en Guatemala. Entonces, digamos que en esa medida sí se ha avanzado, pero algo en lo que quiero llamar la atención es, y retomando lo que he recalcado durante mis intervenciones, es el hecho de que en casos de macrocorrupción estamos hablando de recursos gigantescos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la investigación de la Ruta del Sol 2, que ha sido una de las únicas expresiones de Lavallato investigadas en Colombia, digamos, investigadas y con fallos penales y disciplinarios por parte de la Procuraduría. Por ejemplo, solamente en el caso de la Ruta del Sol 2 se identificaron un soborno, se identificó el pago de un soborno de $6.5 millones a un viceministro de Transporte y de $4.5 millones a un entonces congresista. 6.5 millones de dólares mal contados, actualizados a pesos corrientes actuales, son alrededor de 30.000 millones de pesos. Entonces pensemos en cómo se esconden
y se mueven 30.000 millones de pesos, pues que no se pueden recibir en una bolsa de dinero ni en un giro a una cuenta a nombre del entonces viceministro de Transporte. Entonces, esos 30.000 millones de pesos, como ya lo veíamos con el mundo que veíamos hace unos minutos, comienzan a moverse literalmente por todo el mundo. En el caso de la Ruta del Sol 2, la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht asesoró a este funcionario público para que con bufetes de abogados en Panamá, que era, digamos, la costumbre ya institucionalizada para el uso para la legalización de estos sobornos, con bufetes de Panamá se crearan empresas y cuentas tanto en Panamá como en otros países para poder mover el dinero de cuentas de Estados Unidos, por ejemplo, a la banca privada de Andorra, pasar por un par de cuentas financieras en Asia, de productos financieros en Asia, para luego terminar, por ejemplo, en compra de, recuerdo, en este caso, uno o dos apartamentos en Cartagena, acciones en algunos clubes también de la costa, y una parte, si mal no recuerdo, de los 6.5 millones de dólares, alrededor de 2 millones de dólares supuestamente se perdieron por inversiones en productos riesgosos financieros bursátiles en la bolsa de valores de Estados Unidos. Entonces, simplemente la explicación fue que 2.5 millones o 2 millones de dólares se perdieron y pues digamos esa parte del dinero ya no podía entrar a la discusión acerca de la recuperación de esos activos. Porque para lograr una sanción social real, es decir, que la sociedad en conjunto rechace no solamente al corrupto y a la palabra corrupción, sino que rechace los réditos económicos que resultan de un acto de corrupción, es indispensable que el corrupto no solamente pierda el dinero, es decir, que se le quiten esos réditos, en este caso 6.5 millones de dólares, y recordemos que en todo Lavallato estábamos hablando de cerca de 800 millones de dólares, y recordemos, no lo he mencionado, pero que por ejemplo en las investigaciones recientes acerca de la superred de corrupción en Venezuela estamos hablando de posiblemente alrededor de 300.000 millones de dólares comprometidos y movidos por todo el sistema financiero mundial. Entonces es indispensable no solamente que se rechace al corrupto, sino que la sociedad vea que el corrupto pierde, se le quita, se le expropia, se le extingue esos réditos financieros, y aún más importante, como lo mencionaba Felipe, que el corrupto tiene que reparar a las víctimas resultantes de sus actos. Ahí ya nos metemos en una discusión que daría para horas completas acerca de cómo identificar a las víctimas, de los niveles de víctimas, porque un corrupto, incluso si estamos hablando solo de la construcción de un puente, ni qué decir cuando hablamos, por ejemplo, del PAE, de la administración de un programa de alimentación escolar, cuya corrupción se refleja negativamente en la salud de niños, de la infancia. Si no llegamos al punto en el que como sociedad veamos que el corrupto no solo pierde lo que ha ganado, se le quita lo que ha ganado por vía de la corrupción, sino que tiene que reconocer y reparar a sus víctimas, pues entonces esa sanción social no va a tener la fuerza ni el rechazo real que se requiere para que en algún momento los corruptos realmente se sientan presionados o temerosos de incurrir en un acto de corrupción, como por ejemplo recibir un simple soborno, un único soborno de 6.5 millones de dólares, que como vemos aquí, aquí no lo vemos en términos de los flujos transnacionales, pero por ejemplo podemos ver muchas empresas y personas jurídicas que participan y que son necesarias, indispensables. Por aquí, por ejemplo, si nos vamos
a la banca privada de Andorra. Vamos a ver si podemos ver. La banca privada de Andorra tiene relacionamiento inmediato en el manejo de ese soborno de 6.5 millones de dólares, por ejemplo, con estas empresas y con este producto financiero en Colombia. A partir de estas empresas y de este producto financiero en Colombia, se comienzan a extender las rutas y se puede reconstruir más o menos cuáles fueron las demás empresas que permitieron el movimiento. Por ejemplo, vamos a ver aquí, que permitieron el movimiento de estos dineros que, repito, y ya para cerrar, no consistieron en girarle a la cuenta del funcionario público 6.5 millones de dólares, sino que consistieron en distribuir el dinero a lo largo de todo el mundo, pero en medio de esa distribución, pues básicamente a la mitad se le perdió, a 2.5 millones de dólares se le perdió el rastro, porque supuestamente ese dinero se perdió en operaciones de inversión en bolsa. Entonces es indispensable prestar atención que la Fiscalía y la Procuraduría comiencen a hablar del reconocimiento de las víctimas, y bueno, la Fiscalía, la Contraloría, perdón, comiencen a hablar del reconocimiento de las víctimas para que los corruptos se vean obligados a reconocer y víctimas que pueden ser, como en el caso de un país actualmente como Venezuela, millones de niños y niñas. En el caso de Colombia, cuando hemos analizado, por ejemplo, casos del PAE, casos de carteles de salud, como lo mencionó Felipe, de la hemofilia, del VIH en Córdoba, en esos casos podemos hablar de cientos o miles de víctimas. Entonces, solamente cuando los corruptos comienzan o se ven obligados a no solo reconocer, sino reparar a esas víctimas, ahí es que la sanción social va a comenzar a ser realmente efectiva y va a tener un efecto persuasivo sobre los corruptos. Muchas gracias, doctor Eduardo. No quisiera que nos fuéramos sin tocar, digamos, ya la última pregunta. Ya se nos acabó el tiempo, pero voy a pedirle por favor a los panelistas que en un minutico cada uno nos regalen esas enseñanzas, digamos, que ha hecho el sector privado que pueda replicarse en el sector público, o esas enseñanzas que puedan dejar para que los empresarios y todos los asistentes a este panel puedan replicar. Bueno, de manera rápida, en un minuto. Primero, cumplir con un código de ética y conducta. Eso es importantísimo, esos son los documentos rectores de cualquier organización, y en ellos se definen todas esas políticas y posibles procedimientos que hacen que esas políticas sean llevadas a la práctica. El cumplimiento no es solamente saber que está, es divulgarlo, ponerlo a disposición de la sociedad abierto, no es un documento interno a la empresa, está abierto para que cualquier persona pueda verlo, leerlo, cuestionarlo, preguntar, en fin, ejercer veeduría sobre ese documento que es tan importante para una empresa porque es el que define todos sus principios y valores y hacia dónde está apuntando la empresa. Y segundo, decirles que desde el sector privado vivimos en una permanente debida diligencia. Lo hemos hablado aquí, se ha dicho en algunos momentos. Estamos siempre comportándonos de manera anticipada, o sea, apuntándole a que nuestros resultados sean casi que de manera anticipada para evitar en lo posible ser víctimas de este delito de lavado de activos. Entonces, ya cerrando, es un parte no de tranquilidad, porque tranquilos no estamos ninguno con esto, con todo lo que está sucediendo, pero sí que sepan que estamos haciendo cosas y las hacemos de manera ética.
no solamente ética comercial, ética personal, sin ser uno en la empresa y uno en la calle, uno de una pieza. Entonces es eso. Y bueno, y espero que si tienen dudas o algo, les digo en la página, y esto es como una puntilla de publicidad, en la página de Codo Salud, la EPS, contamos con todos estos documentos, contamos también con, con un apartado de transparencia donde ustedes pueden ver realmente todo lo que hacemos y para nosotros sería muy positivo que nos colaboraran con una visión de lo que viendo y leyendo lo que nosotros tenemos y nos ayuden a perfeccionarlo. Igualmente, y me voy a meter un poquito en otro terreno, recomendación, entren a la página de la UIAF, la Unidad de Información y Análisis Financiero, no solamente para ver qué hacen, sino porque ahí tienen una parte que es muy, para mí, creo que es la mejor de todas, que son los cursos virtuales. Eso lo deja uno muy centrado en lo que es este problema y además plantean soluciones. Entonces, con eso cierro y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martínez. Doctor Felipe. Bueno, yo creo que tenemos dos enseñanzas. La primera la voy a pasar un poco rápido porque tal vez yo creo que más adelante de pronto Eduardo lo va a profundizar un poquito más. Y creo que una de esas enseñanzas es el uso de las herramientas tecnológicas, sobre todo para la identificación de beneficiarios finales. Segunda cuña publicitaria, mañana 8:30 de la mañana en el Instituto Anticorrupción vamos a tener una charla hablando de beneficiarios finales, justamente sobre una decisión reciente del Tribunal de Justicia Europeo. Cierra cuña. A lo que me refiero con poder utilizar las herramientas tecnológicas es que todo lo que estuvimos viendo, toda la complejidad de estas redes, de poder identificar quién es la persona que está detrás, son cosas que de pronto son muy difíciles para uno como ser humano entenderlas. Pero si nos damos cuenta que estamos en un momento de la historia en donde tenemos muchas herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial al alcance de la mano, ¿no? Cualquier celular que tengamos en este momento tiene, no sé, 40, 50 veces la capacidad que tenían las computadoras que llevaron al hombre a la luna, por ejemplo. Pues creo que sí es un punto que debemos aprovechar mismo. También lo vimos acá en la conferencia que nos dio el alcalde de Palmira, mostrando cómo con herramientas tecnológicas sí se pueden hacer cambios significativos sin que necesariamente sean inversiones gigantescas. Y el segundo punto de las enseñanzas que yo quiero dar tiene que ver con una capacitación que yo dicté hace como unos 2 meses en una institución financiera. Y era una capacitación donde les hablaba de antisoborno, de anticorrupción, o sea, un poquito más amplio de los temas que les estaba hablando el día de hoy. Y me acuerdo que se acabó la charla, la capacitación, ¿no? En esas charlas pues uno la gente tiene que firmar que asistió y toda la cosa para que quede ahí el registro. Y la oficial de cumplimiento de esa entidad se me acerca y me dice: Felipe, nosotros acá implementamos un montón de controles y diseñamos unas matrices de riesgo. Y decimos, mire, para aprobar un pago tiene que pasar por 3 niveles de autorización, depende del monto, etc., ¿no? Diseñan un montón de cosas, pero al final la decisión, pues resulta es si la persona quiere ser buena o mala, ¿no? Y yo le dije, sí, exactamente. Nosotros acá podemos dedicarnos a hacer normas internas. Podemos dedicarnos desde el gobierno a crear nuevas leyes. Pero en últimas es la persona la que tiene esa libertad de decidir hacer lo correcto o hacer lo malo. Y eso es algo donde ya llega un punto donde nosotros tenemos que saber hasta aquí es donde yo puedo llegar. Hay cosas que yo no voy a poder controlar. Voy a poder influirlas, ¿no? Y yo creo que esa es la importancia de este tipo de escenarios donde nosotros empecemos a hablar a partir del ejemplo. Promover la integridad, promover la transparencia e inspirar a otros a que también quieran hacer lo mismo. Si nosotros tenemos una empresa en donde el gerente de la empresa, uno siempre ve que está de pronto sacando algo por debajo de cuerda,
que hay algo que huele mal, pues ese es el ejemplo que en últimas le está dando a todas las personas que pertenecen a su empresa. Si en cambio uno ve que ese jefe, ese gerente, el líder de la entidad, el alcalde, el gobernador, el presidente, etcétera, son personas íntegras, tanto en lo personal como en lo privado, porque otra cosa que yo digo es que uno no puede separar, y entonces yo solamente soy íntegro de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y cuando se acaba entonces yo me dedico a sobornar porque pues estoy fuera de mi horario laboral. No, uno es íntegro 100%. Cuando tenemos ese ejemplo, en inglés lo llamamos el tone from the top, yo creo que las cosas pueden mejorar y creo que es como una de esas grandes lecciones. En últimas, todo se resuelve en la persona es ética o no. Pero uno, cuando tenga la posición, pues trate de inspirar a otros para que también lo sean. Muchas gracias, doctor Felipe. Adelante, doctora Lina. Listo, gracias Daniela. No, yo quiero rápidamente referirme como a un desafío que tenemos y que creo pues, que es, digamos, igual de desafiante en el sector privado que en el sector público. Entonces, por supuesto, tener un código de ética, tener políticas, tener herramientas y procedimientos formalizados es muy importante. De alguna manera, uno, digamos, tiene que proveerle una especie de brújula de ética e integridad a los empleados y a las contrapartes, ¿no? Con un menor o mayor grado, digamos, como de naturaleza vinculante, ¿no? Porque, por supuesto, uno a los empleados podrá exigirles más que a sus contrapartes y demás. Pero entonces, digamos que aquí el reto, y creo que en eso no está acabado en el sector privado, y creo que es algo en lo que, si ya no lo están haciendo, el sector público debería empezar, digamos, como también a indagar, es qué pasa más allá de las formalidades, qué pasa más allá de tener un código de ética, una política y un procedimiento. Y es que realmente a uno, pues, siendo parte de esta función, le toca estar todos los días entendiendo cuáles son las tendencias, experimentando y demás. Y yo creo que hay como 3 cosas básicas que todo, digamos, estaría englobado por lo que nosotros en el grupo conocemos como el rasgo de ética e integridad de la cultura. Y con eso quiero referirme a la necesidad de ir más allá de las políticas y procedimientos y empezar a hacer un frente en la cultura. Felipe lo mencionaba, nosotros, digamos, los otros panelistas también lo mencionaban, y es la necesidad, por ejemplo, de que mi líder suene tan ético como yo espero. Pero hay cosas, digamos, también muy interesantes que hacer. Entonces, para resumirles esto, digamos, la cultura es la forma como realmente se comportan las personas sin que nadie los vea, es la forma como se hacen las cosas en una organización. Y digamos que acá las políticas y los procedimientos básicamente marcan como la brújula hacia lo que los empleados y demás contrapartes quieren ir. Entonces, básicamente tenemos cómo pasan realmente las cosas y lo que yo espero, las expectativas, los estándares, digamos, esperados, incentivados y tolerados, y lo que pasa en la cultura. Estas brechas, esto puede ser muy cercano o puede ser muy lejos. Entonces nosotros tenemos que volvernos muy fuertes, más allá como de establecer políticas, por supuesto es el primer paso en poder saber dónde están esas brechas para poder intervenirlas. Y entonces ahí, por ejemplo, nosotros hemos estado adelantando como unas, digamos, estrategias que hemos llamado dentro del grupo como razonamiento ético, y es como yo le brindo herramientas a mis empleados para que empiecen a razonar de manera ética. Y dirán, ¿pero qué es eso? Es que cuando uno entrega políticas y procedimientos, en ellas no está ni debe ser, ni es en el deber ser, porque es materialmente imposible, una multiplicidad de situaciones a las que se podría enfrentar, por ejemplo, un empleado. Entonces, nuestra labor no es prever las N situaciones posibles a las que una persona podría enfrentarse a un dilema ético, por ejemplo, el hecho de tener una solicitud de soborno, potencialmente ofrecer uno, sino de brindarle herramientas para que esa persona, cuando se enfrente a un potencial dilema ético, pueda identificar que está en medio de uno y pueda saber qué hacer para tomar una decisión lo más ética posible. A eso le hemos llamado como las herramientas de razonamiento ético. También un poco como basado en las nuevas tendencias en la academia, por ejemplo, ciencias del comportamiento, estamos realizando intervenciones que buscan estimular unos comportamientos que hemos detectado que, digamos, en esta brecha que yo mencionaba, para tener un ejemplo, podrían estar más alejados de lo que esperamos.
Pero hay una cosa a la que yo me quiero referir finalmente para cerrar acá, que también hace parte como este tema de la cultura, la necesidad de fomentar cultura, y es, insisto, más allá del formalismo de las políticas y de los procedimientos, y es la seguridad psicológica de las personas. ¿A qué me refiero con eso? La seguridad psicológica es entendido como el riesgo que percibe un empleado, por ejemplo, las consecuencias que percibe un empleado de tomar un riesgo. Entonces, traslademos esto al ámbito de cumplimiento. ¿Cuál es el riesgo que piensa un empleado que va a tomar si decide denunciar a su jefe? Si nosotros no somos capaces como organización de proveer suficiente seguridad, psicológica a un empleado, podemos tener la herramienta de línea ética más linda, mejor tercerizada, más tecnológica, pero si no existe la seguridad, el empleado nunca va a sentirse que es seguro denunciar. Y entonces nunca vamos a tener denuncias en nuestra línea ética, o si las tenemos, podemos tener un subregistro muy importante. Entonces, 3 cosas: necesidad de fomentar la cultura más allá de las políticas y procedimientos, sin, por supuesto, subestimar las políticas y procedimientos que hacen parte, o son la brújula, en el sentido que marcan cuál es el estándar, la expectativa de comportamiento que tiene una organización pública o privada frente a sus contrapartes. La necesidad de generar herramientas que ayuden a las contrapartes a razonar de manera ética. La gente sobreestima su capacidad de actuar de manera imparcial, o subestima su capacidad de actuar de manera sesgada, y entonces cree que siempre va a actuar de manera correcta. Démosles herramientas para que sepan identificar cuando están en un dilema ético. Y por último, además de las intervenciones que he mencionado basadas en metodología experimental, por último, fomentemos seguridad psicológica. Hagamos cosas para que la gente sienta que es seguro, por ejemplo, denunciar. Hagamos cosas para que la gente sepa que es seguro hablar de dilemas éticos. Felipe, y con esto cierro, decía que es muy importante ver cómo los líderes se comportan arriba, pero igual o más importante que eso es saber cómo se comportan los líderes que uno tiene al frente. En una organización como Bancolombia, a veces es muy difícil ver al presidente o a los grandes, vicepresidentes, pero uno sí ve todos los días al líder que tiene ahí. Y ese líder va a marcar sin duda cuáles son los comportamientos tolerados y no tolerados en la organización. Gracias, Daniela. Muchas gracias, doctora Lina. Y finalmente, doctor Eduardo. Gracias, Daniela. Para cerrar, entonces, me gustaría recalcar 2 puntos. Primero, con respecto a la cultura, efectivamente es uno de los campos que requieren más trabajo urgente, y para ello, desde la fundación, desde Vortex, nos hemos dado cuenta, trabajando tanto con fiscales, jueces, como investigadores, analistas, nos hemos dado cuenta de la importancia de siempre intentar que el discurso anticorrupción y que el reconocimiento del lavado de dinero asociado a la corrupción gire en torno, conceptualmente y empíricamente, gire en torno a las víctimas. Es decir, es importante que siempre se resalte que tanto el funcionario público, el empresario, el líder político, el cambista o el abogado que se presta para facilitar una estructura de corrupción, sin importar qué tan alejado esté de esa víctima, siempre va a estar afectando a víctimas. Y de nuevo, ahí es importante resaltar que hay víctimas sociales, hay víctimas colectivas, que hay víctimas individuales, es decir, personas de carne y hueso que se ven afectadas algunas veces en su simple movilidad en el transporte público día a día, algunas veces de manera muy grave en su desarrollo biológico, fisiológico o incluso psicológico. Entonces, es importante mantener esa cercanía en el discurso en torno a cómo los corruptos afectan a personas, a individuos reales de carne y hueso. Y esa, es una de las lecciones que yo resaltaría, sobre todo en los últimos años,
En Colombia, Lina mencionaba la reciente ley, la 2190, no recuerdo exactamente cuál es. Por ejemplo, ahí en esa ley ya se contempla la creación de un fondo de reparación para víctimas de corrupción. Eso en Colombia es un paso gigante, porque en otros países ni siquiera se está hablando acerca del reconocimiento, acerca de la importancia de reconocer a las víctimas de corrupción. Entonces, de nuevo, eso es para resaltar que cuando los corruptos no solamente tengan que devolver el dinero que han producido su lucro, resultado de actos ilícitos de corrupción y lavado de dinero, sino cuando tengan que reparar a las personas, no solo al Estado, porque por ejemplo en Brasil, a propósito de Lavallato que estamos viendo acá, las empresas Odebrecht y todas las otras empresas tuvieron que reparar al Estado por los daños sociales. Pero cuando esa reparación alcance no solamente al Estado, sino que las empresas se vean obligadas a reparar a los individuos que fueron directamente afectados por esos actos de corrupción, y aquí resalto de nuevo casos de corrupción en el PAE en Colombia, casos de corrupción en la prestación de servicios de tratamientos médicos prioritarios como el VIH, la hemofilia, cuando los corruptos comiencen a verse obligados a reparar a esos pacientes y a esos individuos, entonces esperamos que haya un cambio cultural mucho más fuerte con respecto a cómo se percibe en los actos de corrupción, cómo se perciben los corruptos y cuáles son las verdaderas consecuencias de que un corrupto, bien sea un funcionario público, un alcalde, un líder político, un cambista o un banquero, como sucede en algunos casos, se involucre en una estructura de corrupción de esta envergadura. Eso lo resalto. Y lo segundo, también quiero resaltar, y ya con esto cierro, el hecho de que tenemos que mantener siempre presente que cuando estamos hablando de corrupción y sobre todo de lavado de activos relacionado con corrupción, nos estamos moviendo en dos escalas. Ya veíamos la escala transnacional, que la veíamos aquí, que abarca a N países según el caso que estemos analizando. Aquí estábamos viendo Lavallato, pero si vemos Venezuela vemos otros casos, etcétera. Pero eso también se debe traducir al análisis obviamente local, puntual, de los individuos y de las empresas involucradas en estos esquemas. Para eso entonces quiero resaltar, porque pues como estamos hablando de elecciones que valga la pena resaltar, quiero resaltar cómo la Secretaría de Transparencia a principio de año trabajó con la Fundación para dejar instalado en el portal anticorrupción del gobierno colombiano. El Estado colombiano tiene un portal anticorrupción que aquí pueden ver, tal vez la dirección es paco.gov.co. Quedó instalada una herramienta que, si ustedes vienen aquí a reportes, pueden entrar a la sección de redes para poder analizar estos datos gigantes y que muchas veces no tienen sentido, poderlos analizar en términos de redes y en términos de interacciones individuales. Entonces, de manera muy acertada, el señor alcalde de Palmira decía cómo uno entra a SECOP y SECOP es chino avanzado y solamente las personas que están muy involucradas con el funcionamiento y la estructura de los datos de SECOP lo usan. De resto, la mayoría de veedores o de analistas o de periodistas, incluso muchas veces los mismos fiscales o procuradores, cuando adelantan sus procesos, no utilizan estos datos. Entonces, en el portal anticorrupción del Estado colombiano, en PACO, liderado por la Secretaría de Transparencia, que pues tuvimos el privilegio de contar con la participación durante las conferencias, tiene un instrumento para analizar estos datos masivos y gigantes, para analizarlos en términos de redes. Entonces, si ustedes entran a la sección de reporte de redes, pueden venir, por ejemplo, a ver el Registro Nacional de Obras Inconclusas, le hacen doble clic y lo van a ver todos estos datos en términos de interacciones, de concentraciones de nodos. Entonces, por ejemplo, si vemos los datos de colusiones en contratación, que son datos producidos por la Superintendencia de Comercio,
pues vamos a ver, por ejemplo, algunas concentraciones en torno a personas jurídicas, en torno a personas naturales que concentran estos posibles casos de colusión. Lo mismo podemos hacer para las sanciones disciplinarias, para los datos de SECOP, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una invitación a que utilicemos estos datos. Esto es totalmente público, todo lo que estamos viendo acá es totalmente público. El mundo que veamos acá, eso también es público, es de la fundación. Pero lo último que les estoy mostrando es del portal anticorrupción del Estado colombiano. Entonces, obviamente es totalmente público y le permite a cualquier ciudadano entrar, escribir aquí el número de cédula o el nombre de una persona jurídica, de una empresa, para ver, por ejemplo, si aparece en sanciones disciplinarias. Y si aparece en sanciones disciplinarias, pues ver, por ejemplo, analizar ese sancionado con quién o con quiénes, con qué empresas o con qué otras personas naturales ha estado relacionado en el contexto de estos datos. Entonces, esta es una herramienta pues, que desde la Fundación obviamente esperamos que se utilice porque es totalmente abierta, gratuita, pública, para explorar, porque este fenómeno es tan difícil de entender, es tan complejo, ya hemos utilizado la palabra complejidad muchas veces, es tan complejo que requiere la participación y la investigación de todos los interesados en estos temas. Entonces, de ahí la importancia de contar con herramientas abiertas que nos permitan, sobre todo, entender estos datos tan gigantescos en un fenómeno tan complejo que tiene dimensiones transnacionales y locales y cuyas dimensiones de estos instrumentos. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, doctor Eduardo. Acá para finalizar también una pequeña cuña, sobre todo en los temas que veíamos que mencionaba el alcalde de Palmira y también el doctor Idarraga en términos del miedo a la denuncia. En la OIAF ustedes pueden entrar a la página de internet de la OIAF y anónimamente hacer un reporte de operación sospechosa, es decir, eso no es catalogado como una denuncia, también lo pueden hacer de manera anónima, es colocar qué es lo que están viendo que está sucediendo. Obviamente pues hay que colocar, digamos, quién, en dónde, digamos, unas 5 preguntas que son básicas, pero para que la ciudadanía también, como se preguntaban las personas que hicieron la presentación, ¿cómo puedo yo, digamos, contribuir a este tipo de que no se vuelvan a presentar estos temas de lavado de activos ni de corrupción? Ustedes también pueden hacer ese reporte, que puede ser hasta anónimo, como les menciono, no en la página de la OIAF. Muchas gracias a todos, gracias a los panelistas por todas las enseñanzas y un placer estar acá.